¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Mariana Moreno, estudiante de Administración, Gerencia y Mercadeo en el Instituto de IASIT. El día de hoy les vengo a presentar la infografía y la exposición relacionadas al primer y segundo módulo con respecto a la asignatura de lenguaje. El lenguaje se rige a través de diferentes aspectos. Entre estos encontramos el habla, la lengua, la variación lingüística y la norma. ¿Qué conocemos como lengua? Básicamente el código de comunicación. Quiere decir que es el idioma por el cual nos comunicamos, el idioma, digamos, materializado. Con respecto a la norma, entendemos que es algo compartido entre la comunidad. En este caso, vamos a centralizarlo un poco y vamos a hablar de que en el caso de los venezolanos es el español. Esa sería nuestra norma. Todos los venezolanos hablamos español o es nuestro idioma principal, nuestro idioma materno. Entendemos cómo habla. El habla son las distintas variaciones que existen entre digamos que dentro de una lengua. Puede ser, digamos que los parentescos o las ramas que hay a través de un solo idioma. Bueno, en este caso estamos hablando del español. Podemos decir que el portugués y el italiano son variaciones del español. Con respecto a la variación lingüística, conocemos que es básicamente el mismo idioma, pero diferentes maneras de pronunciarlo, diferente manera de, digamos que una palabra tenerle diferentes significados, diferentes pronunciaciones. Por ejemplo, no es lo mismo un venezolano a comparación de un chileno, no tenemos el mismo dialecto. Entonces, digamos que eso es la variación lingüística. ¿Por qué es importante el lenguaje? Básicamente porque es el medio por el cual nos comunicamos entre nosotros los individuos. Básicamente, sin este no podríamos armar proyectos, no podríamos expresar emociones, no podríamos hacer esto que estamos haciendo ahorita. No sería posible sin la comunicación y sin el lenguaje. La función del lenguaje es básicamente el mismo independientemente del tipo de comunicación, sea oral o escrita. En este caso, presentan diferentes tipos de funcionamientos. Está la función emocional, la función metalingüística, la función enfática, la función referencial, la poética, entre muchas otras. En este caso vamos a hablar de las más importantes. Encontramos por acá con la función emotiva. La función emotiva es el mensaje del receptor referente a cómo se siente y sus emociones. Con la conativa es básicamente que el receptor predomina por encima de los otros factores de la comunicación. Nos encontramos acá con la función referencial, que son las oraciones declarativas o enunciativas de manera positiva o negativa. En el caso de la metalingüística se basa en el código mismo de la lengua. Tenemos bien como la función fática, el que consiste en iniciar, en el interrumpir, en el desarrollar o finalizar una comunicación. Y por último, dentro de estas funciones encontramos a la función poética. Esta se usa primordialmente dentro de la literatura. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre la comunicación, más sin embargo a lo largo de la exposición hablaremos un poco más a profundidad sobre este tema, pero podemos decir que la comunicación es el intercambio de información, de opiniones, de emociones entre una o más personas. Este se basa en diferentes leyes que concluyen en, digamos que el mismo tema, y que es la importancia de cómo se dice, no solo de qué se dice, sino cómo se dice, porque cada receptor lo percibe de diferente manera. No todos pensamos igual, por lo tanto, influye mucho en cómo vamos a decir el mensaje que queremos transmitir. Ok, ya que entendemos en qué se basan las leyes de la comunicación, vamos a mencionarlas.
La primera es lo válido en una comunicación, no es lo que dice el emisor, sino en cómo lo entiende el receptor. Es más importante el cómo se dice que lo que se dice. Por ejemplo, un ejemplo de esto es el gran dicho de que la verdad no siempre duele, es como se dice, ¿no? La siguiente es la percepción de un mensaje es siempre subjetiva. Cada quien va a pensar de manera diferente, cada quien va a percibir de manera diferente un solo mensaje. Y la siguiente es la idea preconcebida sobre alguien condiciona la comunicación. Entre las barreras en la comunicación entendemos que son todas aquellas que influyen en cómo se va a recibir el mensaje. No solo es la manera en la que emito el mensaje, sino en todo lo externo que va a influir, así queramos o no. Entre esas nos encontramos los ruidos, las interrupciones, las distracciones visuales, la incomodidad física, que pueden afectar de manera negativa la información o digamos que la transmisión del mensaje entre los participantes. La comunicación tiene elementos fundamentales para que esto se realice de la mejor manera. ¿Cuáles son estos elementos primordiales? Son el emisor, que es el que transmite el mensaje, el receptor, que es al que le llega el mensaje. En este caso yo soy el emisor, ustedes son el receptor. El canal, que es el medio por el cual el mensaje se va a transmitir. El mensaje como tal, que es, digamos que el diálogo, ¿no? La información, la opinión, y la retroalimentación, que es la parte esencial para calificar la comunicación de un éxito. Por último, tema respecto a la infografía, entendemos que los medios sociales son una bomba mundial. Es el medio que nos permite alcanzar un rango mundial por un solo canal, ¿sí? Anteriormente era de persona por persona o persona por grupo, habían diferentes tipos de canales que delimitaban, digamos, que el espacio, más sin embargo las redes sociales son algo global, que claro, influye la manera socioeconómica, sociocultural también, influyen un montón sobre la idea que se tiene de las redes sociales. Sin embargo, es lo que nos permite hoy día conocer diferentes culturas, diferentes opiniones, que claro, hay que tenerle cuidado, mucho ojo, no es para todos, sin embargo, sabiéndolo usar, se agradece. Ahora vamos a hablar un poco sobre la evaluación del segundo módulo con respecto a la asignación del lenguaje, que es la comunicación oral. Ya tenemos una base sobre lo que es, sus leyes, la importancia y medios. Ahora vamos a hablar un poco más puntual sobre qué es la comunicación, los niveles, las asignaciones, entre otras muchas más cosas. En este caso vamos a hablar de qué es. Ya lo dijimos, pero vamos a repetirlo. La comunicación es el medio que se usa entre una o más personas para transmitir mensajes, emociones, opiniones, información a través o cómo funciona la comunicación o cómo se da la comunicación. Esta es a través de sonidos de la lengua, esto para formar palabras y elaborar mensajes que contengan la información que queremos brindar. ¿Cómo? ¿O qué significados tiene la comunicación? Encontramos que está formada por dos tipos que nos ayudan a conseguir o tener diferentes conceptos de la comunicación. Tenemos a la detonativa y a la connotativa. La denotativa se basa en lo que se dice es lo que es. O sea, no hay, digamos que un significado externo, sino que es lo que se dice, ¿sí? Vamos a mencionar uno de los ejemplos, es que los pájaros son animales voladores, emplumados y bípedos.
En esa ciudad hay un pocos perros callejeros. Tengo hambre porque todavía no almorcé. ¿Sí? Ahora con la connotativa es lo que conocemos nosotros como refranes, ¿no? Como dichos, que es que digamos que la oración tiene diferentes significados dependiendo del contexto en el que se transmita. Uno de sus ejemplos es más vale pájaro de mano que mil volando. En esta ciudad llevamos una vida de perros, tengo hambre de experiencias y conocimientos. Un ejemplo mucho más claro es el siguiente. El rey tenía rizos rubios. Es un significado denotativo, y un significado de lenguaje connotativo es el rey tenía rizos de oro, que da a entender que tenía los rizos rubios. La comunicación también tiene aspectos importantes como son los niveles lingüísticos. Entre estos nos encontramos con el nivel fónico, el pragmático, el semático, el, el tono, dirección o volumen de voz y el gramatical. Con respecto al nivel fónico, entendemos que son los acentos y entonaciones de cada individuo o de cada participante. Los fonemas contribuyen a la imagen mental de un sonido de la lengua que hablamos. El nivel gramatical nos permite entender que las palabras se usan como se usan para poder transmitir de manera correcta frases, oraciones o enunciados. El nivel léxico o la semántica, que a lo largo de la exposición hablaremos un poco más a profundidad de lo que es la semántica, nos da a entender que la comunicación verbal tiene un contenido denotativo y connotativo dependiendo del contexto. El nivel pragmático nos hace entender que son las culturas y las formas de vida las que nos dan el significado de las palabras. Uno de los ejemplos que vimos anteriormente es que, por ejemplo, los chilenos y los venezolanos, a pesar de que hablamos el mismo idioma, nuestra cultura y forma de vivir influyen dentro de cómo recibimos o cómo entendemos un mensaje. Por último, con respecto a los niveles lingüísticos, encontramos con el tono, la dirección y el volumen de voz. Este se divide en diferentes aspectos. Encontramos con que la voz nos da a entender el bienestar o malestar psicológico del individuo. Respecto al volumen, va a depender del entorno. Después de haberlo establecido, es que vamos a empezar una charla adecuada. El tono va a influir de manera exponencial el cómo se va a recibir nuestro mensaje. ¿Por qué? Porque un nivel, digamos que un tono hacia arriba, da a entender sentimientos positivos, un poco más agradables. En cambio, los tonos hacia abajo expresan sentimientos negativos, puede representar molestia, tristeza, entre otros. Entonces, nuestra, nuestra nuestra información o mensaje va a depender mucho del tono a relación de cómo va a ser entendido. Con respecto a la modulación, está relacionado directamente con el uso de un buen tono, con el uso del volumen. Es básicamente la melodía de nuestra voz hacia el momento de reflejar o explicar un mensaje. Ahora, la imposición es el método que usamos nosotros para hablar. ¿Por qué el método? Porque no es lo mismo usar la garganta para que la voz se afinque en ella, sino que para que pase el aire de buena manera. Así la garganta no sufre, no la lastimamos al momento de hablar. Y por último nos encontramos con la respiración. La respiración, a pesar de que es un acto involuntario que realizamos todos los seres humanos o todos los seres vivos, es una acción que se pierde o se hace de diferente manera a lo largo que pasan los años. Por lo tanto, hay que adquirir buenos hábitos para una respiración adecuada. Por lo tanto, hacer yoga o meditar nos ayuda mucho a
corregir el hábito de respirar. Un tema fundamental con respecto a la comunicación son las características de un buen orador. Acá encontramos con que la presencia es la parte o el aspecto físico de un orador, en que influye en la vestimenta y en la postura. Debe ser una postura adecuada, una postura mucho más segura. Entre la preparación entendemos que es la información que va a dar a entender el emisor. Debe estar preparado no solo para comunicarlo de manera correcta, para generar confianza entre los participantes, sino que también debe estar preparado para cualquier tipo de interrogación o pregunta que tengan los receptores. Y la práctica es una actividad que realiza cada uno de manera mucho más privada y se realiza mucho antes de, digamos, que comunicar lo que queremos dar a entender. Tenemos también a la credibilidad, que siento yo personalmente que se conforma por los elementos anteriores también con respecto a la confianza que transmite nuestra presencia, la preparación que tenemos. Además influye también la práctica, porque es la que nos da la confianza adecuada para que nuestra información tenga credibilidad. El vocabulario va a depender de la cultura, ¿sí? También sobre la profesión y a qué tipo de receptor o a qué tipo de personas nos vamos a dirigir. Un ejemplo serían los doctores. Los doctores deben cumplir con un tipo de vocabulario adecuado a su profesión. Entre ellos hablan de esa manera. Ahora, una persona que no tiene ni idea sobre medicina, que un doctor venga y le hable con su dialecto, con el dialecto que se realiza en la profesión, pues no va a tener ni idea. Personalmente eso es lo que me pasa a mí. Ahora, con el ritmo, este nos ayuda a facilitar la comprensión del mensaje, a señalar etapas diferentes de la información que queremos dar a entender. Entendemos como argumentación a que uno debe ser consciente de que nuestra exposición puede generar debate. Por lo tanto, la argumentación incluye argumentos que debemos usar para defendernos entre las críticas esperables. Ahora, con la gestualidad, siento que va muy de la mano con la presencia de un buen orador. ¿Por qué? Porque esta se basa en cómo nos movemos, nuestros gestos, la comunicación no verbal. Esto puede influir de buena manera o de mala manera. Si influye de buena manera, esto nos garantiza mucha más empatía y credibilidad ante nuestros argumentos a exponer. Ahora, por último, con respecto a las características de un buen orador, nos encontramos con el contacto visual y verbal. Este nos garantiza o nos ayuda a comprender la atención e integración entre el público sobre el tema a exponer. El siguiente tema a exponer son la organización del discurso oral. Entre sus condiciones nos encontramos con la sintaxis, la semántica y la pragmática, lo que ya mencionamos anteriormente. Ahora lo vamos a dar a exponer de mejor manera en conjunto de ejemplos. La sintaxis establece la estructura y las modalidades para una buena transmisión de información. Vamos a dar unos ejemplos. La policía arrestó al ladrón, Juan es el mejor abogado, le dio un beso a su novio. La semántica está relacionada directamente con los significados de la comunicación, con lo que hablamos anteriormente de significados connotativos y denotativos. Entre sus ejemplos nos encontramos qué perro tan lindo, qué perro
está ese auto. El anillo tiene un diamante, es un diamante en bruto. El avión está volando, me tengo que ir volando. La pragmática se ve influenciada directamente con el contexto en el que damos o vamos a exponer nuestro mensaje. Un ejemplo sería, esta mañana fui al banco, pero lo estaban pintando. Entonces, te pudiste sentar. ¿Para qué iba a sentarme? Quería ir a pedir un crédito. Ahora vamos a hablar, seguimos con el tema de organización del discurso, pero vamos a hablar un poco más a profundidad de su, de su estructura. ¿Qué es un discurso? El discurso puede ser un texto escrito y leído por una persona o puede ser un mensaje improvisado de la mente del emitente. Su estructura es la introducción, el desarrollo y la conclusión. La introducción nos ayuda a dar a conocer de manera resumida el mensaje o la información que queremos dar a entender. Entre sus aspectos debemos exponer la definición, objetivo, origen y evolución. El desarrollo es la parte más larga de un discurso, pero en este caso debemos ser un poco más breve, no debemos alargarnos mucho para no perder la concentración entre los receptores. Y la conclusión, que es la última parte de la estructura de un discurso, es digamos que una parte importante porque es la parte que va a quedar dentro del recuerdo de aquella charla o aquel discurso que dio el emisor. Por lo tanto, es fundamental hacerla con declaraciones, con un resumen personal o o con agradecimientos. Eso fue todo por la exposición. Muchísimas gracias por su atención.